Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 29 de junio. A inversores, muy bienvenidos. José y yo os estábamos esperando. José, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. José García Zárate es director asociado de análisis de fondos en Morningstar. José, además fuiste uno de los ponentes del foro ETFs de la revista Inversión. Tuvimos ahí, si recuerdas, varios hilos de diálogo, ¿no? Un foro ETFs de marca blanca, pero sobre todo se habló mucho de la gestión activa y de que llevábamos un año ya entonces. Os quiero recordar que el foro fue en abril, por si hay algún despistado en la audiencia. O sea, ya prácticamente llevamos 3 meses desde entonces, trimestre sobre trimestre. No sé si las señales de las que hablamos de crecimiento de los ETFs en este ejercicio, a pesar de toda la inestabilidad que hemos visto, o de la incertidumbre, más bien, más que inestabilidad, incertidumbre que hemos visto en estos meses. En abril teníamos abierta en carne viva la herida de la crisis bancaria por Silicon Valley y Credit Suisse. Pero bueno, a pesar de todos estos meneos, veíamos que era un activo en claro crecimiento. ¿Tenemos nuevos datos para saber si eso sigue así o se han enfangado? Cuéntanos un poquito, José, cómo están evolucionando los ETFs ya a horas de que cierre el trimestre. El trimestre y el semestre. Dentro de poco se cierra, pero vamos, tengo datos hasta finales de mayo. Maravillosos. Y yo creo que va a ser otro año muy positivo para la industria de los ETFs en Europa. O sea, hasta finales de mayo ya se han registrado entradas de alrededor de 56.000 millones de euros. Que prácticamente, si lo comparamos con el año anterior, que fue un año bastante desastre para todos los inversores. Pero quiero decir, para todos los activos. Pero incluso en ese año tan terrible, incluso los ETFs fueron, digamos, el único vehículo que lograron entradas positivas, ¿no? Y creo que alrededor del 76.000 millones, algo así, en 2022. O sea que ya, si a finales de mayo vamos por 56, pues yo creo que vamos en la buena dirección. José, si cogemos, no sé si incluir en esta pregunta que te voy a lanzar, no sé si incluir el año pasado o solo lo que llevamos de mes. No, lo puedes incluir. Si perdón, de ejercicio. Pero ¿son los ETFs un activo apropiado para momentos extraños, como el que vivimos el año pasado y como los que citábamos antes? Bueno, yo creo... O sea, dicho de otra manera, ¿es un buen refugio? Bueno, vamos a calificar un poco la pregunta, porque un ETF no es un activo. Bien. Un ETF es un vehículo. Es un vehículo, sí, tienes razón. Ahí admito el error. Es un vehículo de inversión. Yo creo que lo que está pasando, no solo en Europa, pero también a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, es que cada vez, pues el tema de la gestión pasiva, por el tema de costes fundamentalmente, está teniendo mucha aceptación entre los inversores. Y bueno, no es un tema de una cuestión de si es un tema de refugio o no, es simplemente que como vehículo de inversión cada vez está mucho más aceptado y bueno, en Europa tardó un poco en desarrollarse el mercado, pero realmente está creciendo a niveles bastante importantes. Entonces, bueno, ¿por qué el año pasado, cuando todos los mercados estaban bajando, los ETF siguieron recabando entradas positivas? Bueno, pues porque a pesar de que los mercados bajen, pues hay inversores que tienen que seguir invertidos, ¿no? O sea, no puedes hacer, digamos, retiradas de dinero a mansalva. Entonces, bueno, se puede decir que en circunstancias donde todo está bajando, pues el atractivo de minimizar los costes de gestión todavía es muchísimo mayor, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la historia. Al margen de tecnicismos, que tienes razón, al margen de tecnicismos, es una buena manera para, insisto yo en la palabra, me gusta el sustantivo refugio. Es una buena manera de canalizar las inversiones cuando tenemos incertidumbre. Me quedo con esa tesis. Yo creo que lo voy a poner que vale para todas las épocas. Esa es mi opinión. Son poliédricos. Lo voy a poner en ese aspecto.
porque el tema de los costes en realidad da igual que los mercados sean alcistas que sean bajistas, sí. ¿no? Al final, o sea, el rendimiento que vas a obtener en tu cartera va a estar muy determinado por los costes de gestión. Entonces, bueno, como suelo decir, no es física cuántica, ¿no? Cuanto menos pagues por la gestión o por el vehículo en el que pones el dinero, pues más posibilidades vas a tener de maximizar el rendimiento. Es muy simple, en realidad. Hablasteis de que estaban despuntando ciertas temáticas, la tecnológica, creo recordar que ya era una de las que señalasteis. ¿Sigue vigente este mapeo de temáticas o ha habido alguna novedad en los últimos 3 meses? No, yo creo que este año... Temática, sostenibilidad también creo recordar. Sí, sostenibilidad. Cuando hay que diferenciar un poco entre temáticas, o sea, por ejemplo, de todo el tema del sector tecnológico es el que está realmente, por ejemplo, apuntalando los índices. Sí, está como esta expansión de renta variable, por ejemplo, es. en América. Entonces, y esto pues se traduce en flujos de inversión, en índices muy tradicionales, realmente, como puede ser el S&P 500 o el Nasdaq, etcétera, etcétera. Es decir, luego ya podemos hablar de inversión muy específica, ¿no? En sector temáticos dedicados a la tecnología. Eso ya es una cosa distinta, ¿no? Pero bueno, así como, digamos, como gran tendencia, pues estamos viendo que pues muchas de las subidas que hemos visto en la bolsa americana, sobre todo este año, pues han estado protagonizadas por valores tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que está ahí realmente. Decíamos, al final entiendo que la clave de un buen ETF es que sea capaz de replicar bien correctamente. Efectivamente. ¿Y eso está pasando, José? Normalmente sí. Bueno, yo más que normalmente yo diría que sí. O sea, es muy, muy difícil ahora que un ETF no replique bien hablamos, claro, si hablamos de temáticas tecnológicas, lo ideal es que repliquen bien a los índices expuestos a ello, el ¿no? ETF también como vehículo de inversión es muy tecnológico, ¿no? Comparado con lo que es un fondo de inversión tradicional, pero, ¿no? Vamos, Star Trek al lado de claro. Y entonces, también, al lado del carruaje de caballos. La gestión de los fondos de gestión pasiva pues está muy automatizada y se apoya muchísimo en equipos tecnológicos, en equipos informáticos. Hay mucha tecnología detrás de lo que es la replicación de un índice, ¿no? Que no es una cosa muy sencilla, pero todo el tema de mantener un nivel de tracking error, perdón por el tecnicismo, tranquilo. muy limitado, está muy, muy presente en lo que es la gestión, ¿no? O sea, porque al final es el objetivo de inversión, ¿no? Claro. Es el de replicar el índice al menor coste posible. Hablamos de replicar, seguimos hablando de replicar, pero tengo una curiosidad. No sé si en Morningstar habéis hablado ya, o vosotros que sois muy dados a investigarlo todo, además con bastante antelación. O sea, por eso nos gusta vuestra casa, ¿no? Pero no sé si habéis hablado ya de qué papel puede jugar la inteligencia artificial, por ejemplo, en cuestiones como esta que estamos hablando, replicar un índice correctamente o más correctamente. Me alegra que me hagas esa pregunta. Y no estaba nada pactado, ¿eh? No, porque es una pregunta que yo estoy haciendo últimamente a los gestores. Cada vez que voy a hacer las reuniones. Y cuéntanos así, ahora que no se escucha nadie, pues ¿qué te contestan? Pues evidentemente que lo están estudiando, pero yo creo que no solo en el tema de gestión pasiva, también en el tema de gestión activa. Todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que ahora mismo estamos en una fase en la que todas las casas gestoras lo ven como una oportunidad, pero también son conscientes de los riesgos que eso puede conllevar. Tú mismo habrás visto las noticias pues, de que a lo mejor una cierta casa gestora pues, no permite a sus empleados usar ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Pues porque todavía no se considera que sea un instrumento muy fiable. ¿Eso quiere decir que estén en contra de la inteligencia artificial? No, es simplemente que están estudiando cómo incorporar eso a los procesos de gestión. Y como ya digo, en el tema de gestión pasiva, que está ya de por sí altamente mecanizado, tecnificado. No es que sea el futuro, es que yo creo que ya están introduciéndolo, pero bueno, y yo seguiré preguntando, claro, a ver lo que me dicen. Cuando les preguntas a los gestores por la inteligencia artificial, no sé si otra pregunta que, por ejemplo, yo les haría, no sé si también lo habláis vosotros en vuestra casa,
¿qué puede mejorar la inteligencia? O sea, ¿dónde puede llegar la inteligencia artificial que no esté llegando a la inteligencia a secas? En estos momentos, pues por ejemplo, los ETFs. Si te refieres a la inteligencia humana... Sí. Bueno. De momento a la que conocemos, a la humana y la artificial. Yo creo que en el tema de los ETFs, más que nada, es el tema de la gestión de datos. Sí, o sea, evidentemente, y todo esto. Es el data management. ¿no? O sea, date cuenta que incluso los procesos técnicos que existen ahora y que se utilizan normalmente para la gestión de ETFs, pues ya están bastante avanzados. Pero claro, se han quedado un poco, digamos, obsoletos en comparación con algunas herramientas de inteligencia artificial, pues que realmente pues es un paso muy adelante, ¿no? En lo que es la gestión de datos y la recaudación de datos. Entonces, todo ese tema para la gestión, no solo de fondos pasivos, sino también activos, es muy, muy, muy importante. José, en el foro hablamos muchísimo de gestión activa. No sé cómo tenemos a la criatura con estos meses, desde que hablamos en abril hasta hoy. Se la cree más gente, se está recuperando un poco, se está recuperando. ¿El paciente va bien? No va bien. No, se está recuperando un poco. No es el desastre del año pasado. En el que, bueno, pues en Europa fue realmente terrible, ¿no? La cantidad de reembolsos que hubo, ¿no? Este año, pues las cifras son positivas, pero todavía la gestión pasiva está muy por delante, está muy por delante. Y eso es en Europa. En Estados Unidos puede ser, corrígeme, si cito de memoria, puede ser que estemos hablando de un rango del 11% de gestión activa contra el resto. Ahora estoy citando de memoria, quizá me estoy equivocando. En términos de flujos, sí. Pues ahora mismo, vamos a ver, porque lo estuve mirando, yo es que tengo mala memoria para estas cosas, pero bueno, lo tengo aquí apuntado. Pues mira, mejor, seguro que funciona mejor que mi memoria. Vamos a ver, gestión pasiva, estamos hablando datos hasta finales de mayo, en Europa nada más. Sí. Gestión pasiva, 87.500 millones, esos son ETFs y fondos indexados tradicionales. Gestión activa, 13.400. Pues más o menos. Más o menos. Sí, o sea, tampoco vamos a convenir que no tengo mala memoria. Claro, pero un presunto sorpaso ahí es bastante complicado de ver. Oye, bueno, que en Estados Unidos estamos a punto, ¿eh? Sí, pero ¿cuántos años han tardado en llegar desde ese escenario que hemos visto ahora del 11 contra es cierto. El 89. Es cierto, han tardado muchísimos años y evidentemente las condiciones del mercado americano son muy distintas. Son más dinámicas, claro. A las del mercado europeo. Pero que en Estados Unidos estamos 50-50 prácticamente, ¿eh? Y en Europa la gestión pasiva ya prácticamente es un 25%, ha aumentado desde el año pasado más de un 3%, es decir, la cuota de mercado. Yo creo que es algo, no voy a decir imparable o que va a haber un sorpaso dentro de poco, pero yo creo que es algo que la mayoría, cada vez más inversores están muy a gusto con este estilo de inversión. José, como director de análisis, que me gusta haceros estas preguntas porque me entiendo que os gusta ver las asignaturas pendientes, investigarlas. Que vamos a hacer un poco de autocrítica. ¿Qué asignatura pendiente tienen los ETFs por resolver? ¿O dónde pondrías las urgencias? Porque todo el mundo habla maravillas de los ETFs y lo entiendo, es un buen vehículo, pero seguro que hay campos de mejora. Bueno, yo hablo con todas las empresas que gestionan ETFs. Esto es una opinión, digamos, personal. Sí. Yo creo que en el fondo puede haber un exceso de oferta de productos. Y bueno, yo creo que a la hora de invertir, a la hora de formar una cartera de inversión, realmente pues no se necesitan 3.000 ETFs o 4.000 ETFs. Es decir, al final, con unas exposiciones, digamos, core, básicas, y luego un poco de
Claro, de animación. De animación por los bordes y todo eso, vas apañado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tema de la proliferación de productos nicho puede ser mal interpretada. Es decir, porque algunos pueden llegar a la conclusión de que ¿para qué sirve este producto?, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí quizá el riesgo es morir de éxito, ¿no? Intentar ser demasiado inteligente. Claro, y en este riesgo, ¿qué papel? Otro de los asuntos de los que se habló en el foro, los ETF de marca blanca, ¿qué papel juegan para potenciar o neutralizar este riesgo que señalas? Los ETF de marca blanca en realidad es otro concepto, ¿no? Es para gente para empresas o gestoras que pueden tener una idea de inversión que puede ser buena o mala, pero no tienen realmente la capacidad operativa de llevar a cabo. Pues insisto, sobre el papel aumentan la oferta, ¿no? Aumentan la oferta, evidentemente. Algunos son interesantes y otros, pues como sobre todo yo lo veo mucho en Estados Unidos y se comentó en el foro, ¿no? Además, el otro ponente que estaba en la mesa redonda, ¿no? Que decía, no, pues había un youtuber o no sé qué, bueno, pues vale, muy bien, me parece muy bien, ¿no? Sí, que tenía un ETF montado justo claro, que funcionaba en relación a lo contrario de lo que decía un presentador de la CNBC. Entonces, bueno, pues si lo quieres comprar me parece perfecto, pero ¿realmente lo necesitas en tu cartera? Bueno, pues no sé hasta qué punto el inversor, digamos, normal y corriente necesita ese tipo de productos. Ahora, yo creo que los ETFs de marca blanca, más que para llevar un exceso de producto al mercado, son interesantes, por ejemplo, para casas gestoras que a lo mejor hasta ahora se han dedicado a la gestión activa, pero que quieren, digamos, probar ese mercado que está creciendo de la gestión pasiva, y en vez de invertir en recursos y montar toda la parafernalia operativa, pues dicen, bueno, vamos a probar, a testar un poco cómo va la cosa utilizando pues este servicio third party, ¿no? Que nos permite entrar al mercado y a ver cómo va, y luego pues si va bien o lo que sea, pues a lo mejor pues ya invertimos nosotros internamente y creamos nuestra propia operativa. Desde ese punto de vista yo creo que está bien. Pero ya te digo que a mí personalmente pues muchos de los productos que salen, pero tanto de gestión activa como de gestión pasiva, al final uno se tiene que preguntar siempre, ¿esto realmente sirve para algo? O sea, pues es una buena pregunta, ¿eh? o lo voy a comprar porque claro, es un... Quería la última pregunta que te quería trasladar es, dentro de 3 meses, 6 meses, o en el próximo foro, que será en abril del año que viene, si la programación no varía, pero bueno, tradicionalmente suelen ser todos los abriles, ¿de qué te gustaría hablar en relación a los ETFs? ¿Por dónde voy a matizarme? ¿Por dónde te gustaría que evolucionara la industria y, por tanto, qué te gustaría contarnos en el próximo foro de ETFs de la revista? Bueno, yo creo que, a ver, es un foro dedicado al inversor español, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la mejor noticia que podríamos dar es que pues, el Ministerio de Hacienda ha cambiado los criterios y ya no se penalizan los traspasos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que la excepción española, que hice la broma de la excepción ibérica, ¿no? Sí, es cierto. Que en realidad no es ibérica porque Portugal no entra. No entrando ahí. Entonces, esa excepción española en el mundo mundial del tema de los traspasos, pues debería ser eliminado, ¿no? Para armonizarnos, tanto que se habla de armonizar. No sé si porque estamos viendo que tanto Feijóo como Sánchez van mucho por la tele y hablan poco de programa. Yo no sé si en el programa de alguno de los dos está puesto esto. Bueno, pues yo les animo, si saben lo que es un ETF, claro. Pero que también lo dudo. Pero bueno, yo creo que a la hora
sobre todo en el tema de España, ¿no? Ya nos ponemos en plan macro, ¿no? Sociológico, la necesidad que tenemos de ahorrar, de invertir, más que ahorrar, de invertir, ¿no? Para tanto que se habla del tema de las pensiones, etcétera, etcétera, todo el mundo está preocupado. Bueno, pues qué mejor manera como por ejemplo que incentivar esa inversión, ese ahorro, como que por ejemplo lo que han hecho en Alemania, ¿no? Alemania hasta hace poco en el mundo de los ETF no contaba realmente demasiado. Ha sido a raíz de esta oferta de planes de pensiones basados en fondos indexados a bajo coste, muy enfocados al inversor retail, pues que de repente Alemania se ha convertido en un sitio muy importante para las gestoras. Y está enfocado a eso, a animar al inversor retail a invertir y a ahorrar para su futuro. Yo creo que eso podría ser algo muy interesante para España. Pues a ver si en el próximo foro nos lo cuentas o lo podemos hablar, de que se han animado las cosas, ¿no? Voy a hacer mucho lobby al ministro de no sé si sería el de Economía o el de Hacienda, supongo yo. Bueno, depende, ¿no? Es que ahora también ponerse a hablar claro, porque vete a saber si hay Ministerio de Hacienda, porque viene fijo recordando como 6 o 7 ministerios bueno, si gana Sánchez, pues puedo mantener a Montero. Pero bueno, pues desde aquí mandamos el mensaje, por favor. Gobierne quien gobierne. No, la verdad es que al margen de que gobierne quien gobierna hay muchas, en eso supongo estamos de acuerdo todos, hay mucha tarea pendiente en relación al ahorro. Bueno, mira, es un país en el que está muy castigado ahorrar, al margen de luego lo que hagas con el ahorro, si lo metes en un ETF o no, o en un palmo cuadrado, ¿no? Pero sí que es una asignatura desde luego pendiente. Y habiendo referentes como Alemania tampoco hay que inventar demasiado. O sea que... Pues no, la verdad, como siempre están diciendo que hay que fijarse en la locomotora europea, pues bueno, pues a ver si nos fijamos, ¿no? A ver, vamos a fijarnos. José García Zárate, gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. No, gracias a ti por invitar. Amigos inversores, este ha sido un podcast original de Finanzas.com, producido por Pepe Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. Mañana a las 7 de la mañana tenéis el próximo episodio disponible con Alejandro Ramírez en Apertura de los Mercados. Y como os digo, cada jueves no os perdáis la programación de fin de semana. Gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.